Bendiciones, mis hermanos. Bien, bendiciones a todos los que ya están con esa disposición de que juntos podamos meditar en la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos todos los miembros de la Iglesia Centro Cristiano de Fe y todos los hermanos de diferentes congregaciones dentro y fuera del país que acostumbran a sintonizar nuestra transmisión y que están también reportándose posteriormente, dejando sus mensajes, dándonos sus comentarios con relación a la palabra que ha sido compartida. En esta ocasión quiero detenerme y quizá darle seguimiento al mensaje recién predicado acerca de la actitud cristiana ante la vida. Y tengo como tema en esta mañana la realidad versus la apariencia. Y es que esto viene a ser un conflicto para nosotros como cristianos, pues la palabra de Dios dice que por fe andamos y no por vista. Pero tenemos que aprender a vivir por fe, a permanecer en la fe, a pesar de lo que podamos ver, de lo que podamos percibir en el mundo natural, con nuestros ojos, con nuestros oídos, aquello que podemos sentir o percibir a través de cualquiera de nuestros sentidos. Así que bienvenidos todos, bendiciones. Vamos a orar, démosle gracias a Dios por un nuevo día, por una nueva semana que se inicia, por sus misericordias, por su bondad, por su fidelidad que ha mostrado hasta este momento. Oramos juntos y démosle gracias a Dios por su misericordia. Padre eterno, nuestra vida está en tus manos. Sabemos, Señor, que tú estás obrando y que aún antes de conocerte, tú estabas guardando nuestra vida, mostrando tu misericordia, tu paciencia, tu bondad. Y ahora, Señor, siendo parte de tu pueblo, de tus hijos, tú muestras tu gracia, tu fidelidad, tu poder en nuestra vida continuamente. Continúa, Señor, obrando conforme a tu paciencia, pasando por alto y no pagándonos conforme a nuestras obras. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por revelarte a nosotros, por revelar tu palabra, tu voluntad, tus propósitos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por manifestar tu poder en nuestras vidas, guardándonos, sosteniéndonos, sustentándonos, perdonando nuestro pecado, nuestras faltas, nuestras injusticias, bendiciéndonos más allá de lo que pedimos, entendemos o que podríamos merecer. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, por tu cuidado, por obrar de maneras inimaginables, por obrar en nuestra vida de manera que muchas veces ni siquiera percibimos que tú estás interviniendo, manifestándote para poder traer a la realidad nuestra las bendiciones, la provisión, el cuidado y la protección. Señor, recibe nuestra alabanza, recibe nuestras acciones de gracia, porque entendemos que nuestra vida está en tus manos, porque sabemos, Señor, que tú dominas sobre todo y que no hay nada absolutamente que jamás pueda salirse de tu control y que aún en medio de la adversidad no solamente estás con nosotros, sino que aumentas nuestras fuerzas, nos consuelas, nos vivificas, nos das la salida cuando somos tentados. Te damos a ti la alabanza, te damos a ti nuestra adoración, Señor, reconociendo tu dignidad, reconociendo tu poder. Y Padre, agradecidos por todos los beneficios, te pedimos que continúes obrando en nuestra vida, revelándonos tu voluntad, dándonos entendimiento de tu palabra y ayudándonos para que podamos ser canales de bendición para otros. Ayúdanos esta mañana mientras meditamos en tu palabra, establécenos, afírmanos, perfecciónanos conforme a tu propósito, de manera que tu nombre sea glorificado. Es en el nombre de Jesús que oramos, que te pedimos y que te damos a ti las gracias y te adoramos, Señor. Amén. Aleluya. Gloria sea tu nombre para siempre, Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.
El tema de hoy, la realidad versus la apariencia. Y es que quiero hablarle acerca de cómo, según la palabra de Dios, nosotros vivimos en un mundo material que en realidad solamente tiene una apariencia porque es temporal. Y cómo nosotros a través de la palabra de Dios hemos llegado a tener la conciencia o el entendimiento de que existe un mundo que es invisible y que ese mundo invisible, el mundo espiritual, es real y que es permanente. Recientemente, al haber predicado sobre la actitud cristiana ante la adversidad o la comodidad y cómo tendríamos que reaccionar ante estos dos escenarios diferentes, utilicé la escritura de 1 Corintios capítulo 7, verso 31, donde el apóstol Pablo escribió que los que disfrutan de este mundo vivan, sean, actúen, se comporten como que si no lo disfrutaran. Y aquí la frase: porque la apariencia de este mundo se pasa. Este mundo en el que vivimos tiene una apariencia temporal. Todo lo que vemos es temporal, solo tiene una apariencia, pero esa apariencia va a ser deshecha. Esa apariencia, esa figura, esa imagen, eso que parece ser, debido a que es temporal, va a tener un final. Ahora bien, al hablar acerca de la realidad versus la apariencia, en realidad lo que quiero compartir es lo espiritual en contraposición de lo material, lo invisible en contra de lo visible, lo que es aparentemente real para nosotros en el tiempo presente y lo que es verdaderamente real en el futuro. Así que quiero comenzar utilizando o estableciendo algunas bases en la palabra. Base bíblica siempre, muchos textos bíblicos para sustentar las ideas, de manera que podamos establecernos y no solamente hablar solamente superficialmente, sino con la palabra. Colosenses, capítulo 1, verso 16 nos enseña que Dios creó las cosas visibles y Dios también creó cosas invisibles para nuestros ojos. Y todo fue creado por medio del Señor Jesucristo. Dice así la palabra: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, la primera base que quiero establecer es que cuando Dios creó las cosas, Dios creó cosas visibles y cosas invisibles. Y de hecho hay un elemento aquí que agregar, y es que para nosotros que vivimos en el mundo natural o material, las cosas espirituales son invisibles. Pero en el mundo espiritual, para los seres espirituales, decir los ángeles, Dios, las cosas terrenales llegan a ser visibles. Entonces es para nosotros que se aplica ese término de lo que es visible y de lo que es invisible. Pero lo que el apóstol Pablo hace aquí es que hace una separación y sostiene que por un lado hay cosas celestiales, por el otro lado hay cosas terrenales. Y las cosas terrenales son las cosas visibles, pero las celestiales son invisibles. Sobre esa base que el apóstol Pablo perfectamente llega a entender, porque él incluso fue llevado al tercer cielo y vio cosas inefables, dice él, que no puede hablar, que no puede escribir, sobre esa realidad de que existen las cosas invisibles, espirituales, y las cosas visibles o terrenales, el apóstol Pablo da una instrucción conectada con el tema anterior de nuestra conducta ante las circunstancias que enfrentamos en la vida. Y él escribió en 2 Corintios 4:18 que nosotros como cristianos
no debemos mirar las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Una instrucción que parece sin sentido. Si usted le dice a cualquier persona inconversa, a una persona que no ha nacido de nuevo, a una persona que no entiende el lenguaje bíblico ni la revelación de las cosas espirituales, si usted le dice, es que no mire lo que se ve, mire lo que no se ve, esta persona no va a entender. Pero nosotros que sabemos que Dios ha creado cosas espirituales, invisibles, y cosas naturales, visibles, sí podemos hacer una separación y recibir esta instrucción del apóstol Pablo. De manera que cada día, en la práctica, tenemos que mirar lo que no se ve, la gloria venidera, en lugar de la gloria temporal. Mirar las cosas del reino, enfocarnos en la herencia reservada para nosotros, en lugar de las cosas o las riquezas temporales. Mirar la entrada en la presencia de Dios, la paz, el gozo, en lugar de mirar la tribulación, la angustia, los problemas. Mirar hacia el futuro en lo espiritual, entendiendo que hemos sido llamados a la gloria eterna, en lugar de detenernos en aquello que produce lágrimas, en las injusticias, en el padecimiento temporal. Y es que eso es precisamente lo que el apóstol Pablo dice. No miren las cosas que se miran, sino las que no se miran, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que podemos establecer esto como una segunda base fundamental, que las cosas que se ven son las cosas temporales y las cosas que no se ven son las cosas eternas. Es necesario comprender que el apóstol Pablo, voy a decirlo así, inserta esta instrucción haciendo referencia al ambiente en el cual él vivía. Necesito utilizar un pasaje un poco más amplio. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4. Desde el verso 7, el apóstol Pablo, siendo un ministro de Dios, siendo un hombre dedicado por completo a la predicación de la palabra, a la evangelización, a la edificación del cuerpo de Cristo, habla acerca de su experiencia personal y yo creo que es una realidad en la vida de muchos ministros, muchos pastores y también por extensión a muchos creyentes en diferentes partes del mundo, en diferentes etapas, y tiene una aplicación generalizada a muchísimos o a todos los creyentes, aunque no en el sentido de lo que el apóstol Pablo estaba viviendo en un ambiente de persecución. Pablo habla acerca de los padecimientos terrenales que él experimentó como ministro, algo que en realidad no se aplica a todos nosotros como ministros, ni mucho menos a todos los cristianos, pero sí en un término general con respecto a las circunstancias de padecimientos que hay en el mundo, tal y como el Señor Jesucristo lo mencionara cuando él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Así que el apóstol Pablo describe los padecimientos como ministro y en 2 Corintios 4:7 él escribió lo siguiente: tenemos este tesoro, él está hablando de la revelación de la voluntad de Dios, del evangelio, en vasos de barro, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra existencia tan débil, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y comienza a narrar que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. El apóstol Pablo está hablando de la realidad que ellos como ministros experimentaban. Él está hablando de tribulaciones,
de apuros, de persecución. Está hablando acerca de experimentar la muerte, de ser derribados, humillados, menospreciados. Pero al mismo tiempo él habla de una realidad sobre la cual él fundamenta la instrucción dada a nosotros como creyentes en el verso 18, de que no miremos esas cosas que son las que se ven, sino las que no se ven. Y esto concuerda, pero perfectamente, con lo que se dice con relación a nuestro Señor Jesucristo, el cual por el gozo puesto delante de él menospreció lo oprobio, menospreció la cruz, vio como nada el sacrificio, la muerte, a pesar de la gravedad y de todo lo que esto implicaba, porque él estaba mirando lo que todavía no se miraba, la realidad espiritual de la redención, salvación de millones y millones, la adoración de las criaturas redimidas al Creador, la adoración en los cielos de aquellos que habrían de ser comprados, habían de ser rescatados. Así que esta línea de pensamiento del apóstol Pablo, que está utilizando su realidad presente, porque no se trata de negar la realidad, sino que está utilizando la realidad presente para establecer la idea de que a pesar de que esta sea la realidad presente, como esta es una realidad visible, es una realidad temporal, tenemos que aprender a mirar la realidad invisible, porque la realidad invisible es la realidad eterna. Y sobre la base de ese conocimiento de lo espiritual y de lo eterno, es que el apóstol Pablo puede desarrollar, y cada uno de nosotros puede desarrollar un estilo de vida en el cual la conducta está basada en la actitud de fe. Y podemos estar atribulados, pero no caemos en la angustia. Podemos tener apuros, pero nunca caemos en la desesperación. Podríamos estar perseguidos, tener amenazas de muerte, pero sabemos que no estamos solos. Tenemos un protector, tenemos un defensor, no estamos desamparados. Podríamos estar derribados, podríamos haber caído espiritualmente, físicamente, económicamente, pero aunque estemos derribados, no estamos destruidos. No se ha terminado esto hasta que nosotros nos levantemos en victoria. Podemos estar experimentando muerte, pero eso es para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Entonces, esta realidad es de la que quiero compartirle. La realidad que une lo visible con lo invisible, lo temporal con lo eterno, lo que tiene apariencia que va a pasar con lo que tiene la sustancia que va a permanecer. Y es entonces que el apóstol Pablo inserta claves espirituales que solo nosotros como cristianos conocemos, hermanos. Yo quisiera que sus comentarios estén enfocados con relación a comprender la palabra que estoy compartiendo. Le animo, por cierto, paréntesis, no solamente se reporte diciendo aquí estoy viendo el video, no solamente se reporte con un gloria a Dios, haga un comentario que edifique la vida de otros a través del entendimiento que reciba de la palabra, porque esto es poderoso. Claves espirituales que el apóstol da a partir del verso 13. Pablo escribió: pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Pablo está hablando de una combinación, por así decirlo, de los elementos temporales, visibles, naturales, con los elementos eternos, invisibles y espirituales, que en realidad pueden combinarse o están todo el tiempo combinados, independientemente de que la persona lo sepa o no, pero nosotros como cristianos sí debemos saberlo y debemos tomar ventaja de eso.
Y entonces Pablo está diciendo lo siguiente, mire, hay claves espirituales que pueden afectar nuestra manera de vivir. Y yo ya recibí mi parte con respecto a esto, al entender que el apóstol Pablo habla de su condición en lo natural como un ministro y los problemas que él enfrentaba y la actitud que él tomaba ante los problemas. Aquí están las claves. Teniendo el mismo espíritu de fe, todos los que hemos recibido el espíritu del Hijo, el espíritu de adopción, recuerde que el fruto del espíritu incluye fe. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos. Segunda clave espiritual es creer. Yo puedo creer en el reino, en la gloria venidera, en la herencia, la adopción, la nueva creación, el establecimiento del reino, el dominio, el señorío de Cristo. Yo puedo creer en la autoridad del creyente, en la redención absoluta, en la sanidad, en la protección. Conforme a lo que está escrito, yo creo. ¿Pero por qué es que yo puedo creer todo eso? Porque tengo el espíritu de fe. Los incrédulos necesitan nacer de nuevo para poder creer toda la palabra. Un incrédulo necesita oír el evangelio y creer en Cristo, para que cuando crea en Cristo, como el apóstol Pablo escribió, se le quite el velo y entonces entre o se coloque en la puerta del conocimiento de la revelación espiritual. Pero usted y yo, que ya nacimos de nuevo, que tenemos el mismo espíritu de fe, como el apóstol Pablo lo dice, nosotros ahora estamos en la posición de creer. Y esa es la segunda clave espiritual, que nos lleva a la tercera, por lo cual también hablamos. Entonces las claves espirituales son, número uno, tener el espíritu de fe. Número dos, creer lo que está escrito. Y número tres, hablar conforme a lo que está escrito. Es sobre esta base que el apóstol Pablo dice que si el Señor resucitó al Señor Jesucristo, o que el Dios que resucitó al Señor Jesucristo, también nos va a resucitar con Jesús a nosotros. Él lo cree, Él lo habla, Él lo declara. ¿Por qué? Porque tiene el mismo espíritu de fe. Es por eso que Él ha podido decir, estamos atribulados, pero no estamos angustiados. La realidad natural versus la realidad espiritual. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados, no hemos caído en la desesperación. Sí, hay razones para estar en apuros, pero tenemos razones para no caer en la debilidad, para no caer presa de las circunstancias o de nuestros enemigos espirituales. Sí, dice el apóstol Pablo, la realidad natural es que estamos siendo perseguidos, pero la realidad espiritual es que no estamos solos. No estamos desamparados. Pablo está hablando de su conciencia, del mundo natural y del mundo espiritual. Él sabe que la persecución es una realidad. De hecho, él fue parte de los perseguidores. Él sabe que la cárcel, el maltrato, el despojo de los bienes, el tener que huir, el tener que padecer hambre y tantas cosas, es una realidad en lo natural. Pero la realidad espiritual es que no estaban desamparados. Pablo dice, podemos estar derribados, podemos estar en el suelo, débiles. Podría ser que económicamente estemos mal, en cuanto a la salud estemos mal, espiritualmente o aún moralmente, como sea. Estamos como derribados, hemos caído, pero no estamos destruidos. La realidad espiritual es que no estamos destruidos, porque la realidad espiritual es que somos más que vencedores por medio de Cristo. En el verso 10 él dice, estamos llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Él podía mirar la realidad de la muerte, el rechazo, el maltrato. A él lo azotaron muchas veces, lo metieron en la cárcel, estuvo en naufragios. Entonces él dice, llevamos en el cuerpo siempre por todas partes la muerte. Era una realidad para él. Era lo que él podía ver, lo que él podía experimentar. Pero él también está consciente del mundo espiritual y dice que todo eso es necesario para que la vida de Jesús se manifieste en sus cuerpos.
Entonces, para mí resulta sumamente interesante ver cómo el apóstol Pablo, siendo este instrumento de Dios escogido para traer las revelaciones del Nuevo Testamento, nos muestra cómo tenemos que vivir, colocándose él mismo por las circunstancias que vivió y todo lo que él tuvo que enfrentar como un gran campeón espiritual. Porque si aún el Señor Jesucristo padeció por nosotros, el apóstol Pablo dice que ellos sufren los padecimientos que hacían falta para mostrarnos que como cristianos, como hijos de Dios, jamás el Señor prometió prosperidad para todos, una vida de comodidades, de deleites, una vida de éxito, de triunfo y de celebraciones. No, el Señor habló de aflicciones, habló de persecución, habló de cárcel, habló de muerte, habló acerca de que solamente los valientes arrebatan al reino. Ese es otro evangelio que se ha predicado desde el siglo pasado y en este siglo. Pero no es el evangelio que predicó el Señor Jesucristo ni los apóstoles. El evangelio que predicaron ellos fue este evangelio, donde hay una realidad natural. Pero esa realidad natural se combina con la realidad espiritual y el conocimiento de ambos determina la conducta del cristiano. Muchos cristianos fracasan por no comprender esto, por no conocer las claves espirituales. Tengo el espíritu de fe, creo conforme a lo que está escrito y hablo lo que está escrito. Y entonces experimento que lo que no veo, lo espiritual y lo eterno, se manifiesta en mi vida. Y menosprecio lo natural, lo visible, sabiendo que eso es temporal. El apóstol Pablo, para ampliar la idea, en el verso 15 continúa en su escrito diciendo lo siguiente: porque todas estas cosas padecemos por amor de ustedes, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por lo tanto, nosotros no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pablo está consciente, es una realidad y todos nosotros podemos coincidir o estar de acuerdo con esto. Nuestro cuerpo, nuestro hombre exterior se cansa, se fatiga, se desgasta. Perdemos nuestras facultades. Y en el caso particular del apóstol Pablo y los que estaban con él, estaban gastando su vida, su cuerpo, sirviendo al Señor, realizando largos viajes, teniendo tiempos de necesidad, de ayuno. Pero él menciona la realidad espiritual que es invisible, contrario a la realidad visible de su cansancio, sus arrugas, la pérdida de las facultades, la debilidad, y es que el hombre interior se renueva de día en día. Eso no podemos verlo, pero eso es lo eterno, eso es lo espiritual. De manera que nosotros tenemos que estar conscientes de que aunque haya una realidad natural, esa realidad natural es aparente, es temporal, y que existe una realidad espiritual, que esa es permanente, y la combinación del conocimiento de ambas nos ayuda a vivir de una manera diferente y nos ayuda a enfocarnos en el reino. Pablo dice, si es que yo sé que mi cuerpo se está gastando, yo me siento débil, estoy envejecido, estoy debilitado, pero interiormente yo he sido fortalecido, he sido renovado día a día. Dios me da nuevas fuerzas. Espiritualmente estoy creciendo. Espiritualmente voy creciendo en sabiduría. Espiritualmente estoy aprendiendo a ser más fuerte cada día. Pero externamente, en lo físico, en lo natural, pierdo las facultades físicas de mis miembros. En el verso 17, él agrega, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo estaba consciente de la tribulación, pero también Pablo estaba consciente de algo que no podía ver: la gloria, el eterno peso de gloria.
Y Pablo está diciendo que la tribulación de su tiempo presente, la tribulación en el mundo natural, material, en realidad lo que está haciendo es producir algo con repercusiones eternas, el peso de gloria que habrá de venir sobre su vida. Es en ese ambiente que el apóstol Pablo describe de su experiencia que él escribió el texto que yo utilicé. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La gente está mirando enfermedad, la gente está mirando pobreza, la gente está mirando destrucción, la gente está mirando circunstancias negativas. O puede estar mirando que está disfrutando del mundo, la riqueza, la comodidad y se detiene en lo temporal, se detienen en lo terrenal en lugar de mirar lo eterno. Entonces es necesario que nosotros como cristianos nos reenfoquemos y sepamos que Dios creó las cosas visibles y las invisibles y que las cosas visibles son temporales, pero que las invisibles son eternas. Y que tenemos que aprender a mirar las cosas invisibles, porque esas son las que van a permanecer para siempre. Y en ese sentido tenemos que concluir que la vida del ser humano es temporal. En el Salmo 39, verso 6, aunque hay muchos textos con respecto a esto. Salmo 39, verso 6 dice, ciertamente como una sombra es el hombre. Cuando uno observa una sombra, ya sea de una persona, de un animal o de un objeto, o la sombra de las nubes, uno se da cuenta cómo esa sombra pasa y desaparece. Aparece y desaparece. Y hay muchos textos que nos hablan acerca de la vida humana como algo temporal. Se compara con el rocío, se compara con la hierba. Las riquezas del hombre se comparan como con la flor de la hierba. Y este Salmo 39 dice, ciertamente, con toda seguridad, esta es la realidad, como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y es que en realidad, hermanos, todo lo natural, todo lo material es temporal. Todo lo que está relacionado con este mundo, con este sistema de valores, la gloria que podíamos conseguir en esta tierra, las riquezas, los bienes que pudiéramos adquirir, es temporal, son temporales, son pasajeros. Las fuerzas son temporales. La belleza física es temporal. Y yo creo que a pesar de que tenemos esas evidencias delante de nuestros ojos, muchas veces pasamos por alto la lección de que no tenemos que valorar las cosas que miramos porque se desvanecen, se desaparecen. En el libro de Proverbios dice que engañosa es la gracia, que vana es la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Estableciendo que la gracia y la hermosura, eso sale sobrando. Eso al final no va a tener ninguna repercusión eterna, pero una mujer que teme a Dios, que camina en obediencia a la palabra, una mujer que camina bajo los principios espirituales, esa va a recibir honra, va a recibir alabanza, va a recibir gloria. Porque ciertamente todo, absolutamente todo, bueno y malo, en este mundo, en lo natural, en lo material, es temporal. Sobre esa base, entonces, nosotros tenemos que agregar el hecho de que habiendo nacido de nuevo y habiendo sido llamados a andar por fe y no por vista, como cristianos, hermanos, de veras, enfoquémonos en caminar o en vivir espiritualmente. Porque como yo lo digo muy a menudo, la religión sustituye lo espiritual. Y mucha gente lo que hace es que a su vida natural, carnal, de pecado, le agregan actos religiosos. A su vida normal o natural de engaño, de falsedad, de injusticia,
de maldad, le agregan el ir a la iglesia, le agregan el orar, le agregan el servir, el apoyar la obra. Pero la vida espiritual es totalmente diferente. La vida espiritual tiene que ver no solamente con la fe en Dios, fe en el sacrificio de Cristo, temor a Dios, obediencia a su palabra, sino que también nos enfoca en que por medio de la fe nosotros permanecemos continuamente mirando al invisible, esperando el cumplimiento de su palabra, mirando todas las cosas espirituales que han sido reveladas a través de la palabra y esperando que se cumplan en nuestra vida, u obedeciendo al mandamiento para apartarnos de lo que ha sido revelado, que pertenece al plano espiritual y que puede venir a nuestra vida como consecuencia de nuestras acciones, como la muerte, la paga del pecado, las consecuencias de nuestras malas decisiones, la cosecha de una mala siembra. Entonces es por la fe que nosotros como cristianos debemos enfocarnos en lo verdadero, en lo permanente. En Hebreos 11:1 probablemente todos lo conocemos ya de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí quiero hacer una traducción que le haga más fácil asimilarlo. La fe es la convicción de lo que no se ve. O sea, el hecho de que no se vea no significa que no existe. De hecho, en base a las bases que ya compartí, lo que no se ve es lo real. Lo que no se ve es lo eterno, es lo permanente. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es la seguridad de la existencia de las cosas eternas. Esa frase, la convicción de lo que no se ve, entiéndalo como es la seguridad de lo eterno, la seguridad de la existencia y de la permanencia de las cosas que son eternas. Entonces, vivir por fe significa que yo estoy enfocado en que las cosas que yo no veo son reales, son permanentes y yo voy a tomar decisiones y voy a vivir de acuerdo a mi conocimiento o de acuerdo a la revelación que tengo de eso que es eterno, revelado en la palabra de Dios, porque no puedo desconectarlo de la palabra. Ningún verdadero ministro de la palabra va a predicar como este fulano que dijo que Judas fue el primero que Dios salvó del infierno. Y él todavía dice, no se los puedo probar con la Biblia, pero les aseguro que Judas corrió arrepentido a pedirle perdón al Señor. Tenemos que fundamentarnos en lo que está escrito, creer conforme a lo que está escrito y hablar conforme a lo que está escrito. Y entonces nosotros podemos vivir por fe, es decir, esperando el cumplimiento, la manifestación, recibiendo la realidad de aquellas cosas que ya podemos experimentar aquí y ahora, que aunque no las vemos, podemos saludarlas de lejos. Podemos confesar las cosas que no son como si fuesen y entonces se manifiestan. Es importante esta frase porque lo que el apóstol Pablo está diciendo, la convicción de lo que no se ve, el hecho de que no se vea no significa que no existe. Usted no puede ver la energía en un toma corriente, pero usted sabe que ahí hay energía. Y cuando usted conecta un aparato, ese aparato va a producir aquello para lo que fue diseñado. Usted no puede ver la gloria de Dios en su vida, no puede ver la gloria de Dios en el reino con sus ojos naturales, pero usted puede recibir de parte de Dios, de parte de la gloria de Dios, manifestaciones en su vida cuando usted habla, cuando usted cree conforme a lo que está escrito. Así que cuando hablamos acerca de que nuestra vida debe de ser afectada por la revelación, por lo que conocemos de la palabra, nosotros ya sabemos, Dios creó cosas visibles y creó cosas invisibles. Y que las cosas visibles que Dios creó son temporales, son una sombra, son una figura.
Pero las cosas espirituales son la realidad. Las cosas espirituales son eternas. Entonces, cuando una persona, hombre o mujer, como cristiano, camina sobre esa revelación de los dos mundos, del mundo natural y del mundo espiritual, su vida se va a ver afectada. Yo en lo particular, en mi vivencia, puedo aplicar esta palabra a mi vida y darme cuenta de que el apóstol Pablo definitivamente, bajo la inspiración del Espíritu Santo, aplicó esta realidad en sus circunstancias como un ministro de la palabra, enfrentando injusticias, enfrentando adversidades. Y es que como cristianos tenemos que aprender a aplicar la palabra en todas las circunstancias. ¿Lo están tratando mal? ¿Lo están acusando? ¿Lo están amenazando? ¿Hay injusticia sobre su vida? Usted mira al plano espiritual y usted sabe cómo reaccionar. Hay necesidades, hay problemas, hay enfermedad. Usted mira a lo espiritual, descubre o recuerda su fuente, cuáles son sus recursos y usted reacciona ante la realidad de lo natural. Esa es la manera en que tenemos que vivir. Así que el fundamento de nuestra vida es la fe, que nos enfoca en lo que es verdadero y lo que es permanente, y que nos da la seguridad de lo que es eterno. Luego, todo lo que nosotros vemos vienen a ser simplemente como sombras. Y esta figura es utilizada por el apóstol Pablo en la carta que él escribió a los hebreos. En el capítulo 8, verso 5, el apóstol Pablo dice que los sacerdotes, sirviendo en el templo, dice que ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea que aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es que cuando Moisés construyó el tabernáculo, él lo hizo bajo las instrucciones divinas, pero a él se le dio un modelo. Y lo que fue construido en la tierra, ese tabernáculo, que era la tienda donde se metía el arca antes de que se construyera un templo, dice el apóstol Pablo que eso era solamente una figura, una sombra. Y es que todas las cosas, hermano, que vemos en lo natural son sombras, son figuras. Y Pablo está diciendo que el tabernáculo, el cordero que mataban, el propiciatorio, todo lo que había ahí en el tabernáculo y todo aquello que se utilizaba para el culto, dice que todo eso era figura, era sombra de las cosas celestiales. Y es que en la vida, hermano, todo lo que existe aquí es sombra. Como padres, nosotros solamente somos una sombra del verdadero Padre Celestial. Como maridos, solo somos una sombra de Dios que se revela como marido a Israel, como el protector, como el proveedor. Solo somos sombras. El matrimonio solamente es una sombra de la unión de Cristo con la iglesia. Las riquezas temporales, las riquezas materiales son una sombra de las verdaderas riquezas que hay en el cielo. La gloria, la honra, la fama de aquí en la tierra solo es una sombra de la fama y de la gloria que habrá en el reino. Todo aquí, todo lo que vemos en lo natural es como una sombra. Ahí en el libro de Colosenses o carta a los Colosenses, Pablo, siempre hablando acerca del culto, acerca de las actividades que se realizaban como una forma de honrar, de obedecer a Dios en el Antiguo Testamento, hablándole a los cristianos, les dice, miren, que ya nadie los juzgue a ustedes con eso de comer, beber, de guardar el sábado, de guardar los días de fiesta, la luna nueva. Y en el verso 17 ocupa la misma frase, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. O sea que eso de guardar el sábado era una sombra. Matar el cordero era una sombra. Derramar la sangre era una sombra. O sea, solo una figura, solo una realidad aparente, temporal de lo verdadero, el sacrificio de Cristo, el descanso en la presencia de Dios, la gloria de Dios. Pablo ocupa este mismo lenguaje varias veces. Él mismo escribió en Hebreos capítulo 10, verso 1,
que la ley tenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Y que por lo tanto esos sacrificios que se ofrecían cada año no podían hacer perfectos a los que se acercaban a Dios. Él está hablando acerca del cordero. Cada año mataban un cordero. Pero ese cordero solamente era una figura, una sombra del verdadero cordero que es Cristo. Entonces nosotros tenemos que poner en orden nuestros pensamientos. Voy a recapitular para que capte la idea de lo que estoy compartiéndole. Vivimos en medio de dos mundos, por así decirlo, dos mundos paralelos, el mundo natural y el mundo espiritual. El mundo natural es temporal y nosotros cometemos el error de apegarnos a este porque se ve. El mundo espiritual es eterno y tenemos nuestro problema, aun como creyentes, de no inclinarnos hacia él porque no lo miramos. Pero nosotros tenemos que saber que Dios creó las cosas visibles y las cosas invisibles, y que las visibles son temporales y que las invisibles son eternas. Y que sobre la base de la revelación bíblica, nosotros tenemos que creer conforme a lo que está escrito y hablar lo que está escrito. Por causa de que a través del nuevo nacimiento hemos recibido el espíritu de fe y entonces nosotros podemos creer y recibir todo aquello que ha sido revelado por Dios en el plano espiritual. Entonces, entendiendo que la vida natural, la riqueza, la gloria, las fuerzas, la belleza, la fama son temporales, tenemos que aprender a poner nuestra mirada en las cosas eternas, estando seguros de que lo que no se ve no es que no exista, sino que pertenece al plano espiritual y que eso es lo eterno, según el libro de Hebreos, capítulo 11. Y entonces, como concluimos que todo lo que hay en el mundo, todo lo natural, todo lo material, es temporal y que es comparado por el apóstol Pablo como con una sombra, sobre esa base de toda esta información que le he compartido o de estos principios que le he compartido, nosotros desarrollamos una realidad de vida, una conciencia espiritual. Y entonces el apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 4, lo que fue su experiencia como un ministro de la palabra que le permite compartirla con nosotros. Interesante que, como yo digo muy a menudo, Dios al inspirar por su espíritu a los ministros, causa que hayan escritos que tienen un orden tan claro para poder asimilarlo. Y muchas veces ese orden es una secuencia entre un capítulo, el siguiente y el siguiente. Y Pablo, habiendo dado la instrucción de que no miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven, en el capítulo 4, y habiéndonos dado las razones para no hacerlo, en el capítulo 6 de la misma carta, él vuelve a retomar la idea y a profundizar para hablar de lo que es la realidad de nuestra vida como cristianos, sobre la base de la realidad de su vida como un ministro. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 4, Pablo escribió esto. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Mire, nada que ver con la vida de los apóstoles modernos que solo hablan de riquezas. En el verso 6, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Verso 7, en palabra de verdad, no palabrerío ni falsa doctrina, en poder de Dios, milagro, el respaldo de Dios por la unción, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Pablo está hablando acerca de cómo ellos han mantenido su testimonio, de que a pesar de los padecimientos, las tribulaciones, las necesidades, azotes, cárceles, han mantenido una conducta de pureza, de temor de Dios, de bondad, de amor, han vivido sirviendo al pueblo, caminando en justicia, en integridad. Y entienda esto, porque esto tiene que aplicarse a su vida.
No solamente desde los que estamos compartiendo la palabra como ministros, sino hasta el último creyente recién nacido, porque es la realidad de nuestra vida en el plano espiritual. Pablo se enfoca en la dualidad de experiencias basadas en la realidad del mundo natural y del mundo espiritual. Voy a tratar de dárselo a entender, verso 8. Él dice que ellos viven de tal manera que hay aparentemente una contradicción por honra y por deshonra. Aunque el ocuparse del evangelio es algo que produce honra, voy a aplicarlo por ejemplo en mi vida. El llamamiento supremo que Dios puede darle a un hombre, llamarlo a ser un ministro de la palabra. No hay otro llamamiento más elevado después de ser un hijo de Dios, el ser llamados a ser un ministro de Dios. Pero sin embargo, para el mundo eso es deshonra. Esos vividores, esos aprovechados. ¿Por qué? Porque somos parte de una profesión, si podemos utilizar ese nombre, que ha sido precisamente deshonrada por la conducta de muchos, por los abusos de autoridad, por el pecado sexual, por el abuso económico. Entonces Pablo está diciendo, la realidad es que aunque yo tenga una posición honrosa en el mundo, esto es causa de deshonra. Y yo he vivido esa presión espiritual de sentir que soy parte en este momento, en este tiempo, de ese grupo de personas señalados de ser llamados sinvergüenza, vividores aprovechados por culpa de aquellos que presionan, abusan, exigen y han actuado tomando ventaja del evangelio. Y ha sido señalado en este tiempo como muchos pastores han presionado a su congregación, a los miembros de la iglesia, con mensajes relacionados con entregar su dinero, con mandar su dinero. Use la tarjeta de crédito, hágalo a través del internet. Haga sus transferencias a través de PayPal, mande su dinero, deposítelo. Y una presión que ha causado que muchos ministros durante todos estos meses atrás sean criticados porque se ha dicho, estos pastores en lugar de tener cuidado de sus ovejas que están en necesidad, como son unos vividores, quieren estar trasquilando a las ovejas y quitarles lo poco que tienen. Pablo habla de su posición como un apóstol, una posición honrosa, pero en lo natural menospreciada. Por eso él tuvo incluso que escribirle a los corintios, tuvo que escribirles a los corintios diciéndole, si para otros no soy apóstol, para ustedes soy apóstol. Porque él estaba ejerciendo un ministerio que aunque espiritualmente es causa de honra, en lo natural es causa de deshonra, es causa de vergüenza. Y yo he experimentado esa presión de comentarios de personas, de gente que en el ambiente espiritual señala a los que estamos ocupados del evangelio. Pablo agrega, por mala fama y por buena fama. Sí, es una realidad de que un ministro de Dios, un hombre de Dios, así como aquel demonio le dijo a aquellos demonios que estaban sobre aquella persona que los hijos de Seba trataron de exorcizar. El demonio dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Nosotros llegamos, como dice el verso 9, a ser bien conocidos, a tener buena fama. Pero en el mundo, comenzando por nuestra familia, puede haber mala fama. Porque ellos están mirando lo que se mira. Están mirando ciertas acciones superficiales, pero no están mirando lo invisible, no están mirando lo espiritual. Nadie mira el temor de una persona, pero sí mira la conducta, sí mira la reacción. Pablo dice, vivimos como que si fuéramos engañadores, pero en realidad somos veraces. La gente los tenía como engañadores, como mentirosos. Gente trata a los pastores y a los cristianos como abusadores, mentirosos, vividores, aunque estén caminando en sinceridad y en temor de Dios. Es una dualidad, es una realidad. Y usted tiene que aprender a aplicarlo en su propia vida para poder enfocarse espiritualmente y permanecer. Porque esto es causa de conflicto. Pablo dice en el verso 9, como desconocidos pero bien conocidos. El apóstol Pablo es de quien este demonio dice, sé quién es Jesús, sé quién es Pablo. Pablo dice, vivimos para el mundo como desconocidos,
pero en realidad somos bien conocidos. Esta es una realidad espiritual poderosa. Usted puede ser un cristiano, una cristiana, una mujer intercesora desconocida. Jamás va a haber una publicación suya, jamás nadie va a sacar una nota suya o una foto de lo que usted ha hecho, pero usted es bien conocida por el Dios de los cielos. Los ángeles le conocen. Y qué tremendo cuando aún hasta los demonios conocen quién es un hombre de Dios, quién es una mujer de Dios. Para el mundo sí, completos desconocidos. ¿Y quién es este pastor? ¿Y quién es este hombre? ¿Y quién es esta mujer? Pero espiritualmente, bien conocidos. Son las dos realidades. Como moribundos, dice el apóstol Pablo. Mas he aquí vivimos, aunque aparentemente un cristiano podría estar muriendo, podría estar padeciendo de una enfermedad terminal, pero tiene la vida de Dios en él, tiene la vida Zoe en él. Como castigados, la realidad natural, pero no estamos muertos ni entregados a muerte. Verso 10, estamos como entristecidos, dice el apóstol Pablo, mas siempre gozosos. O sea que si es posible, natural, estoy triste por esto. Estoy triste por cuestiones familiares. Estoy cargado por situaciones personales, emocionales o lo que sea. Pero en realidad en el plano espiritual tengo razones para tener el gozo de Dios. La salvación, la adopción, la herencia, la vida eterna, la llamada a la gloria eterna. Como entristecido, pero con gozo. El siguiente, como pobres, endeudados, debiendo pagar las cosas todavía, habiendo perdido, habiendo sido despojado de los bienes materiales, viviendo como pobres, la realidad natural, pero la realidad espiritual, teniendo la capacidad de enriquecer a otros, con la palabra, con la revelación, con la intercesión, y muchas veces aún en la capacidad material de poder ser de bendición para otros. Como no teniendo nada. Así es como viven muchísimos creyentes, como que no tuvieran nada. La casa en que viven no es suya, ni siquiera tiene carro, vive limitado, vive con padecimientos diversos, a puras penas va sobreviviendo, mucho menos va a proyectarse para disfrutar de vacaciones o tener comodidades, si ni siquiera puede pagar lo que necesita con su dentadura, no puede ni siquiera pagar el arreglo de su casa o de la casa en la que vive, que no es propia porque no tiene recursos, como que no tiene nada, la realidad natural. Pero la realidad espiritual lo posee todo. Porque en Cristo estamos completos y en el momento que se muere, su eternidad queda garantizada. La gloria que habrá de manifestarse en su cuerpo, la posición eterna, la fama, el gozo de Dios, la paz de Dios, la vida abundante, la honra que procede de Dios, la honra que solamente Dios dará a los que le temen. Entonces vivimos, hermanos, en una realidad doble. Y como cristianos tenemos que estar conscientes. Tenemos que tener ese conocimiento del mundo paralelo, por querer usar esa frase. Y sobre esta base, aplicarlo a nuestra vida. Sí, estoy siendo menospreciado. Los apóstoles, el Señor Jesucristo mismo lo experimentó. Ni sus hermanos creían en Él. Pero por el otro lado, aún los ángeles estaban viendo la manifestación del misterio de la piedad, Dios manifestado en la carne. Los hermanos no creían en Él, pero espiritualmente, en el reino espiritual, Jesucristo era visto, es el deseado de las naciones. En lo natural usted puede ser menospreciado, maltratado por su familia, pero en lo espiritual hay una posición de honor que le pertenece a usted. En lo natural lo pueden ofender, a usted lo pueden llamar un engañador, como el apóstol Pablo dijo, pero usted sabe que está caminando en la verdad. En lo natural, usted es un pastorcito desconocido, usted es un creyente don nadie, usted es una mujercita que nadie va a considerar que es digna de prestarle atención, pero espiritualmente es bien conocida porque Dios dice, tú eres mi hija, yo te he redimido, tú eres mi hija.
En lo natural usted puede estar como que se ha sido rechazado, olvidado por Dios, castigado, moribundo, pero usted tiene la vida de Dios en lo espiritual y usted no está muerto. En lo natural sí hay razones para estar tristes, pero espiritualmente hay razones para tener gozo. En lo natural, como que no tiene nada, como que está viviendo en pobreza, pero espiritualmente usted, al igual que Ruth la Moabita, se unió a Booz y su presente y su futuro y su posteridad cambiaron al habernos unido a Cristo. Nosotros hemos sido enriquecidos. En Cristo estamos completos. Así que aunque en lo natural nos hace falta de todo, o estemos como pobres, espiritualmente podemos enriquecer a muchos y vivimos como poseyéndolo todo. Mis amados hermanos, la realidad espiritual, mi realidad espiritual, su realidad espiritual, es en lo que usted debe de enfocarse. Y lo que tiene que hacer es ignorar el presente, no negarlo, porque esa es una realidad presente, es una realidad temporal. Pero usted lo que tiene que hacer, yo lo que tengo que hacer es que entendiendo que lo invisible es real y permanente y que lo visible es aparente y temporal, cada uno de nosotros tenemos que reaccionar acorde a las circunstancias que estamos viviendo y tomar la actitud de fe que corresponde a cada circunstancia de nuestra vida. Que el Señor le dé entendimiento, que Él le dé sabiduría, de manera que usted pueda glorificarle con su vida, con sus actitudes, con sus palabras, y que usted pueda recibir la provisión, la manifestación, la bendición, el respaldo de Dios sobre sus vidas. Ese es mi deseo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.